Muy bienvenidos una semana más a este tiempo donde vamos a seguir aprendiendo juntos. Así que ya estamos aquí conectados. Os damos la bienvenida a todos, agradecemos por estar ahí y vamos a estar una horita aprendiendo juntos, creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y aprendiendo más y más acerca de la maravillosa gracia de nuestro buen Padre. Así que desde aquí queremos mandar un fuerte abrazo para todos, agradecerles el hecho de poder estar conectados, agradeceros el hecho de poder estar conectados y como siempre quiero invitaros a que podáis compartir el vídeo si así lo deseáis para que otras personas puedan conectarse también y que de esa manera puedan también aprender junto con nosotros y puedan crecer, como decía, en el conocimiento de la maravillosa gracia, porque, como ya sabéis, eso es lo que vamos a seguir haciendo hoy. Repito, solamente para aquellos que quizá no lo vieron la semana pasada, sabemos que hay cosas que todavía tenemos que tocar del curso Cómo interpretar correctamente las Escrituras. Estamos acabando de tocar algunos o de desarrollar mejor algunos puntos para poder tocarlos también. Aquello no ha acabado, aunque llevamos varias clases ahí, pero bueno, gracias a Dios por todo el tiempo que hemos estado y sé que hay temas que han quedado colgados y que vamos a ir resolviendo más adelante. Tenemos días por delante, así que no hay ningún problema. Pero ahora lo que estamos haciendo dentro de este tiempo, cada martes, cuando aquí ahora mismo son las 7:30 de la tarde, pero entiendo que en otros países manejamos otros horarios también, lo que estamos haciendo es aprender acerca de la maravillosa gracia de nuestro buen papá. Lo hicimos la semana pasada, fue el primer martes y hoy vamos a seguir con ello. Y lo que estamos haciendo es hablar acerca de lo que la gracia es y lo que la gracia no es. Realmente lo que hemos empezado a hacer es ver lo que la gracia no es para que luego podamos aprender un poquito más acerca de lo que la gracia sí es. Así que desde aquí, repito nuevamente, mando un fuerte abrazo para todos y os invito a que tengáis Biblia, libreta, bolígrafo, a que estéis expectantes, que podáis tener expectativa para aprender hoy y que podamos, si queréis, que podáis compartir también el vídeo con la enseñanza de hoy. Como decía, la semana pasada lo comentaba, en el año 2015 Dios me permitió cumplir un sueño que era escribir un libro y ese libro es este que podéis ver aquí, no sé si se ve más o menos bien, Firmes en Jesús, establecidos en la maravillosa gracia de Dios. Es un libro no muy extenso, es un libro de 90 páginas donde venimos tocando diferentes puntos, un libro que es fácil de leer y que para todos vosotros está disponible en formato digital en Amazon. Estamos viendo cómo podemos hacer para que podamos tenerlo en formato físico también en Amazon, de forma que pueda llegar a cualquier lugar. Nosotros hemos hecho envíos a muchas partes, pero claro, ahora con todo el tema este del COVID, pues no sabemos muy bien cómo va a funcionar todo. Así que bueno. Pero lo que estamos haciendo es, hay cosas que yo comparto en ese libro, que es un libro que gracias a Dios ha sido de beneficio para gente, que es lo que vamos a compartir durante algunos martes. Y una de las cosas que compartimos en el libro es precisamente eso, lo que la gracia no es y lo que la gracia sí es. Lamentablemente, por no tener un entendimiento completo o un entendimiento mayor de la gracia de Dios, lamentablemente también, porque puede ser que haya gente que tergiverse el Evangelio, eso es lo que nos enseña la propia Biblia, puede ser que haya gente que pervierta el Evangelio y por lo tanto no enseñen de una forma correcta lo que es la gracia de Dios, ha producido que mucha gente no entienda y que mucha gente tenga dudas y que incluso yo lo he visto cuando en lo que se ha denominado el ambiente de fe, que se acusaba a la gente de fe de que fuéramos los de la super fe, lo he visto también en el ambiente de la prosperidad, como que wow, la prosperidad también es muy mala, etcétera, etcétera. Lamentablemente la gente suele irse a los extremos siempre o suele poner ciertas etiquetas a ciertas cosas y eso es triste, ¿no? Y ahora también ocurre con el tema de la gracia. Hay personas que cuando oyen la palabra gracia es como que inmediatamente
se ponen a la defensiva y dicen, bueno, cuidado con tanta gracia, porque esto, porque lo otro. ¿Y por qué ocurre eso? Ocurre eso porque lamentablemente no hay un entendimiento mayor de lo que es la gracia de Dios. Y por lo tanto, cuando no hay un conocimiento mayor, la gente pues tiene temor, tiene dudas, etcétera, etcétera. Así que por eso me pareció bien poder tomar este tiempo en el que estamos aprendiendo juntos para poder tocar un poquito más acerca de la gracia. Obviamente, que quede bien claro desde el principio, todas estas clases o todo este tiempo de los martes por ahora va a ir referente a la gracia. Si hablo de este libro, algunos de vosotros lo estáis comentando, que lo habéis leído y que os ha gustado, gracias por los comentarios. Si hablo de este libro, voy a hablar de gracia, porque este libro es un libro que habla única y exclusivamente acerca de la gracia de Dios. Es un libro obviamente enfocado en nuestro Señor Jesucristo, en su obra completa y en todo lo que Él hizo por nosotros. Pero este tiempo no es un tiempo para promocionar un libro, ni muchísimo menos. Este tiempo es un tiempo para que juntos aprendamos y seamos edificados en el conocimiento correcto y en el entendimiento de lo que es la gracia de Dios. La semana pasada veíamos que la gracia no es barata. Sí que es cierto que es gratis para nosotros, pero no es barata, ya que se tuvo que pagar a precio de sangre. Nuestro Señor Jesucristo entregó su vida por cada uno de nosotros, por amor a nosotros, para que ahora tú y yo podamos disfrutar de esta maravillosa gracia. Ahora, ¿qué vamos a empezar a ver hoy? Bueno, vamos a Romanos, por favor. Y vamos a empezar a ver algo aquí, pero poniendo una pequeña base. Vamos a Romanos capítulo 1. No vamos a leerlo todo, porque la meta, no sé si hoy o el año que viene, es broma, la meta va a ser llegar a Romanos capítulo 6. El problema es que en Romanos me apasiona tanto que si vamos al capítulo 1, pues puede ser que nos detengamos ahí y no avancemos. Pero vamos a intentar llegar a donde queremos llegar con el favor de Dios. Si en vez de 1 hora necesitamos 2, pues damos 2 horas, y si no 3, lo que haga falta. Ahora habrá reacciones de, hoy no, tanto no. No os desconectéis, era una broma. Romanos capítulo 1, porque ¿qué quiero que veamos hoy? ¿Qué quiero que aprendamos juntos hoy? Bueno, vamos a aprender juntos hoy que la gracia no es una licencia para pecar. O, dicho de otra manera, la gracia no nos da permiso para pecar. Posiblemente sea una de las frases que hayáis escuchado bastante. Posiblemente si habéis compartido cosas acerca de la gracia, si habéis compartido en vuestros muros de Facebook o habéis conversado con personas que forman parte del ambiente evangélico, pero que quizá no han entendido la maravillosa gracia de Dios, lo que va a ocurrir es que esa frase va a salir en medio de esa conversación. No quiere decir que la gente lo diga exactamente así, pero van a dejar sobre la mesa algo muy parecido. Es decir, la idea será esa. La idea es que la gracia, cuidado con la gracia, cuidado con predicar eso, hablan de libertad y libertinaje, dicen no confundamos la libertad con el libertinaje. Y repito, una de las frases o uno de los pensamientos que sobrevuela la mente de la persona cuando se habla acerca de la gracia es, pero parece ser que eso le está dando permiso a la persona para pecar, parece ser que eso da una licencia para pecar. De hecho, hay gente aquí que nos dice, cuidado con tanta gracia, que puede convertirse en una desgracia. Eso hay personas que lo han dicho, soy testigo de ello. Entonces, lo hemos oído. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, porque, repito, hay cosas que no se han entendido. Hay algo muy importante, queridos y queridas, y es el título de este tiempo que compartimos juntos los martes, es Aprendiendo Juntos. Y si hay algo importante dentro del cuerpo de Cristo, es la importancia de entender
a crecer en conocimiento. El conocimiento es importantísimo. El conocimiento es valiosísimo. Y obviamente el conocimiento de la obra completa de Jesucristo, el conocimiento de todo lo que Dios ha hecho a nuestro favor es clave y determinante para que nosotros podamos experimentar o para que nosotros podamos disfrutar todo lo que Dios ya nos ha dado. Ojo, que quede bien claro, yo no estoy diciendo que el conocimiento es necesario para que Dios nos dé algo. Yo no estoy diciendo eso. Lo que digo es que el conocimiento es necesario para que nosotros experimentemos lo que ya nos ha sido dado. El conocimiento es necesario para que experimentemos todo lo que la gracia ya ha puesto sobre la mesa. Por eso hay personas que cuando oyen hablar acerca de la gracia se asustan y utilizan esas frases de cuidado con tanta gracia porque puede convertirse en desgracia. O utilizan la frase de entonces ¿qué? ¿Tengo permiso para pecar? ¿Puedo pecar todo lo que quiera? Y eso es lo que vamos a resolver en el tiempo de Aprendiendo Juntos de hoy. Así que si quieres y si crees que este tema te puede edificar, quédate conmigo hasta durante una horita, bueno, ahora menos, pero durante unos 45 minutos más para que juntos podamos aprender. Romanos capítulo 1. ¿Por qué vamos a Romanos capítulo 1? Porque si algo hemos aprendido en el curso Cómo interpretar correctamente las Escrituras es a valorar el contexto de lo que vamos a leer. Repito, nuestra meta va a ser llegar a Romanos capítulo 6, nuestra meta va a ser llegar al primer verso y al segundo verso de Romanos capítulo 6, donde Pablo hace una pregunta determinante. ¿Qué pues haremos? ¿O qué pues diremos? De hecho, te lo voy a leer literalmente. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Esa es la pregunta de Romanos capítulo 6, verso 1, que vuelve a repetirse en el verso 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y la respuesta a las dos preguntas es exactamente la misma, son tres palabras. En primer lugar, en el verso 2, Pablo comienza de esta manera, en ninguna manera. Y el verso 15 acaba diciendo, en ninguna manera. Es decir, Pablo no da lugar a duda. Pablo no deja una puerta abierta para ver si hay algún tipo de discusión. No. Romanos capítulo 6, verso 1, Pablo dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y la respuesta es rotunda y clara, en ninguna manera. Y en el verso 14, Pablo dice, el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y vuelve a preguntar, verso 15, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Ahora, ¿qué ha pasado aquí? Obviamente Pablo está siendo inspirado por el Espíritu Santo. Estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? La Biblia ha sido inspirada por Dios. Pablo está escribiendo esto inspirado por el Espíritu Santo. La pregunta es, ¿qué ha pasado aquí? ¿Por qué de repente el capítulo 6 de Romanos comienza haciendo esa pregunta? Muy sencillo, es lo mismo que te ha podido pasar a ti o que me ha podido pasar a mí cuando ha habido gente que se nos ha acercado y nos ha dicho, ¿qué pasa? ¿Podemos pecar todo lo que queramos? ¿Qué ha ocurrido antes de esa pregunta? Es lo mismo que ocurre aquí en Romanos capítulo 6, que el Evangelio de Jesucristo ha sido predicado. El Evangelio de Jesucristo sin mezcla, el Evangelio de Jesucristo sin adulterar ha sido predicado. Y a las personas que lamentablemente hemos sido enseñados bajo un sistema legalista, hemos sido enseñados bajo un sistema de obras, cuando se nos predica el Evangelio de Jesucristo sin mezcla, cuando se nos predica el Evangelio de Jesucristo de gracia pura, porque es por gracia, para que no sea por obras, dice Romanos 11, porque si es por obras ya no puede ser por gracia.
Entonces, cuando se nos predica el Evangelio de Jesucristo, automáticamente todos los conceptos religiosos que se nos han establecido, todas las fortalezas legalistas que se han establecido en nuestra mente, levantan su voz y hacen una pregunta. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que podemos pecar todo lo que queramos? Entonces, lo que ocurre del capítulo 1 hasta el final del capítulo 5 es que Pablo le está predicando a los romanos el Evangelio de Jesucristo sin mezcla. Cuando nosotros comenzamos a leer Romanos capítulo 1, y desde aquí te doy un consejo que ya lo he dado, es un consejo, no es una obligación ni muchísimo menos, pero el consejo es, lee y estudia la carta a los romanos. ¿Quieres profundizar en la maravillosa gracia de nuestro Dios? Lee y estudia Romanos, orando, preguntándole al Espíritu Santo cómo interpretar lo que estás leyendo. Gracias a Dios por buenos libros. Yo hace un rato te he hablado de uno de los libros que Dios me ha permitido escribir, Firmes en Jesús. Gracias a Dios por todo este material, sin ningún tipo de duda, pero nada de esto sustituye la Biblia, en absoluto. Y si no tienes suficiente tiempo para leer, y tienes que escoger entre leer un buen libro o estudiar la palabra, mi consejo es que estudies la palabra. Ese es mi consejo. Porque libros, repito, gracias a Dios por buenos libros. A mí me gusta mucho leer. Y sabes perfectamente que yo te he aconsejado libros de Andrew Wommack, libros de Joseph Prince, libros de Kenneth Hagin. Yo te aconsejo, a mí me gusta mucho leer, sin ningún tipo de duda. Pero estudia la palabra, estudia la Biblia. Lee Romanos, lee Gálatas. Si lo que quieres es profundizar en el entendimiento de la justicia, en el entendimiento de la gracia, en el entendimiento de quiénes somos en Cristo, estudia Romanos. Aparta los libros que estés leyendo por un tiempo y métete en la Biblia, en la carta a los romanos, y ve siguiéndola, pero con calma, con tranquilidad, porque las riquezas que vas a encontrar aquí no las vas a encontrar en ningún otro lado. Te lo puedo asegurar. Y por favor, vuelvo a repetirme, yo leo libros y me gusta mucho leer, pero el estudiar Romanos o estudiar otra carta, pero en este momento te aconsejo Romanos, ¿por qué? Porque es lo que estamos viendo ahora para responder a esa pregunta o para entender que la gracia nunca será una licencia para pecar. Entonces, por eso te aconsejo que estudies Romanos y que lo leas verso a verso. Y que no te vayas hasta el final sin haber comenzado por el principio, valga la redundancia. Es una carta. Recuerda que cuando leemos una carta tiene que leerse entera. Una carta no es como un libro del Antiguo Testamento. Una carta no es como un libro histórico. Tú puedes leer historias de jueces y puedes leerlas sueltas. De hecho, se han hecho películas de historias sueltas de la Biblia y de hecho les hemos contado a los niños en la escuela dominical historias sueltas de la Biblia, ¿verdad? Podemos leer la historia de Sansón o podemos leer la historia de Gedeón o podemos leer la historia de Esther, el libro de Ruth. Podemos leerlo, ¿verdad? Claro que sí. Pero cuando leemos una carta ya es diferente. La carta hay que leerla de principio a fin, porque hay cosas que el autor empieza a tocar al principio que las va a ir resolviendo durante la carta. Entonces, por eso el contexto es tan importante. Y para entender la pregunta de Romanos capítulo 6, verso 1, ¿perseveraremos en el pecado? ¿Pecaremos todo lo que queramos? Y la respuesta que es en ninguna manera. Pero para entender esa pregunta debo ver el contexto, es decir, ¿qué se ha dicho desde el capítulo 1 hasta el capítulo 5 para que Pablo diga eso? Porque obviamente el Espíritu Santo está inspirando a Pablo y el Espíritu Santo se está dando cuenta que lo que se está escribiendo es tan bueno, que lo que se está escribiendo es tan revelador, porque esto era una carta. Ahora nosotros la tenemos por capítulos y versículos y gloria a Dios porque eso nos ayuda a localizarnos bien. Pero el Espíritu Santo se está dando cuenta que lo que se está escribiendo es tan bueno que tiene que aclarar un punto. Y ese punto es, la gracia nunca jamás será una licencia para pecar. O mi posición de justicia eterna, porque hay un concepto que a veces se nos escapa y es el concepto de la eternidad. El sacrificio de Jesucristo es un sacrificio eterno. El sacrificio de Jesucristo no es un sacrificio temporal.
Es eterno. Es un sacrificio que va a durar para siempre. Tu perdón es un perdón eterno, no es un perdón temporal. No es un perdón que caduca cada final de año. Y cuando comience el año 2021 tienes que renovar ese perdón que Dios te ha dado. El perdón que Dios te ha dado es eterno. La sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo es eterna. Y ese concepto de eternidad no deberíamos perderlo. Por eso hablamos del propósito eterno de Dios, no de un propósito temporal. No, lo temporal está sujeto a cambios. Eso es lo que la Biblia nos enseña. ¿Estamos de acuerdo? Lo temporal está sujeto a cambios. Lo que se ve es temporal y está sujeto a cambios. Lo eterno permanece para siempre. Es inamovible. No puede cambiar. El sacrificio de Jesús, la sangre redentora, es eterna. El propósito eterno de Dios sobre tu vida es un propósito eterno. Por eso hablábamos el domingo del Evangelio, que nos trae respuestas eternas para preguntas eternas, de la eternidad. Entonces, el perdón que nosotros tenemos, nuestra posición de justicia es una posición eterna. Pero por causa de tener yo una posición de justicia eterna, ¿eso me da una licencia para pecar? Y lo que Pablo responde es rotundo, no, en ninguna manera. Porque la gracia no es eso. Y quien haya pensado, y yo sé, perdonadme que me repita y que sea pesado, lo siento, pido disculpas de antemano, porque sé que me repito. Pero es que son conceptos que son importantes dejar claros. Quien haya pensado, o incluso enseñado, que la gracia me va a empujar a hacer lo incorrecto, es que no ha entendido realmente lo que es gracia. Porque no despeguemos el entendimiento de gracia y Jesucristo unidos, que lo vimos la semana pasada. Gracia y Jesucristo unidos. Mi pregunta es, porque si alguien pregunta, ¿la gracia da licencia para pecar? Es porque no ha entendido que Jesucristo y gracia no se pueden dividir. Porque nadie se atreve a preguntar, ¿Jesucristo da licencia para pecar? Nadie pregunta eso. Preguntan, ¿la gracia es licencia para pecar? Pero es que Jesucristo y gracia es lo mismo, porque según Juan capítulo 1, Jesús vino lleno de gracia y de verdad. Entonces, no debemos separarlo. Por eso, vuelvo a darte un consejo. No separes la gracia de Cristo, son indivisibles. Jesucristo es la mayor expresión de gracia que el ser humano ha experimentado jamás y que jamás experimentará. Entonces, no se puede dividir la gracia de nuestro Señor Jesucristo. La gracia y Jesucristo son tan indivisibles que lo vemos manifestado en el momento en el que Jesucristo tiene total autoridad para apedrear a esa mujer que ha sido sorprendida en el mismo acto de adulterio. Y el único que tiene autoridad legal, autoridad legal para apedrear a esa mujer es Jesucristo y es el único que le dice a esa mujer, ni yo te condeno. Porque la gracia y Jesús no se deben dividir porque van juntos. Porque Él vino lleno de gracia y de verdad. Entonces la persona que pregunta, ¿la gracia me da licencia para pecar? La persona que piensa, al escuchar gracia, al entender su posición eterna de justicia, al entender quién es en Cristo, al escuchar acerca de eso, se pregunta, ¿la gracia o esta posición eterna de justicia me da licencia para pecar? No, es porque no ha entendido que gracia y Jesús van juntas. Es así de sencillo, y que no se deben dividir. Pero por eso repito, la gracia jamás me impulsará a hacer lo incorrecto. De la misma manera que la gracia jamás me impulsará o me moverá a dejar de hacer lo correcto.
Nunca la gracia me llevará a dejar de orar. Nunca el entendimiento de la gracia me llevará a dejar de congregarme. Nunca el entendimiento, perdón, abro paréntesis, entendiendo el concepto de congregarme, porque como he dicho a veces anteriores, la idea que algunos tenían de congregarse se ha venido abajo con todo el tema confinamiento. Querido, querida, si no estás pudiendo ir a un local, sigues siendo iglesia, sigues siendo cuerpo de Cristo y sigues siendo el templo del Espíritu Santo. Sigues pudiendo llevar a cabo el culto racional diario en tu casa con los tuyos. Eso es así de sencillo. No pensemos que congregarnos solo tiene que ver con ir a un local. Si hemos basado toda nuestra vida cristiana en ir a un local, tenemos un problema. Tenemos un problema. Porque toda nuestra vida cristiana jamás debió haber girado en torno a un local. Y gloria a Dios por los locales. Y gloria a Dios para los que se puedan congregar, que nos podamos ver los unos a los otros. Gloria a Dios. Sin ninguna duda. Pero si hacemos que nuestra vida cristiana gire en torno a un local, tenemos un problema. Por la gracia de Dios, Keila y yo estamos pudiendo pastorear gente que no están en un local, pero que forman parte de la iglesia, que forman parte del cuerpo y que tienen pastores porque los estamos pastoreando aunque sea a la distancia. Ya sea en Madrid, ya sea en Pereira, ya sea en Estados Unidos, ya sea en Argentina. Forman parte. Y por eso sería un grave error que toda la vida cristiana gire en torno a un local, porque de repente cuando una pandemia ha venido y ha cerrado los locales, la persona que ha hecho que su vida cristiana gire en torno a ese local se ha quedado totalmente fuera de juego. Lo vuelvo a repetir para que te quede claro. Aunque no estés pudiendo ir al local, aquí gracias a Dios estamos pudiendo ir los domingos. Pero si hay países donde no estáis pudiendo ir al local, déjame decirte, sigues teniendo pastores que te están pastoreando y que oran por ti. Sigues siendo parte de la iglesia de Jesucristo. Sigues siendo parte del cuerpo de Cristo. Sigues siendo el templo del Espíritu Santo y puedes llevar a cabo tu culto cada día con tu familia o una vez a la semana o 2 veces a la semana. Aparte, obviamente, de conectarte cuando tus pastores se conecten. Claro que sí, sin ninguna duda. Pero hay que entender esas cosas. Entonces, la gracia nunca me llevará a dejar de ser generoso. No me impulsará a dejar de servir a Dios. No me impulsará a dejar de predicar el Evangelio. La gracia no va a hacer eso. Y tampoco la gracia me va a llevar a adulterar. La gracia no me va a impulsar a robar. No me va a empujar a que comience a pecar. No hará eso. Pero para ello yo necesito un entendimiento correcto. Necesito crecer en conocimiento y en el entendimiento correcto de lo que la gracia es y de lo que la gracia no es. Entonces, cuando comienza Pablo a escribir, inspirado por el Espíritu Santo, Romanos capítulo 1, él dice lo siguiente: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Ahora seguiremos leyendo, pero quiero decirte algo. Si tú abrazas esta verdad, si tú abrazas lo que venimos compartiendo aquí en este tiempo de aprendiendo juntos, tu vida no va a volver a ser igual, te lo puedo asegurar, porque la mía no fue igual. Cuando yo pude conocer y entender mejor lo que la gracia es y lo que la gracia no es, si abrazas el entendimiento de la gracia, te aseguro que tu vida nunca más volverá a ser igual. Tu forma de leer e interpretar la Biblia cambiará. Tu forma de sentarte a oír y a aprender cambiará. Tu forma de permitir que sea Dios el que viva a través tuyo va a cambiar, porque hasta ese momento has pensado que eres tú el que tiene que vivir para Dios. Pero ya no tienes que tratar de vivir para Dios, simplemente tienes que permitir que sea Dios el que viva a través de ti. Si tú abrazas esta realidad, todo se transforma, todo cambia.
Todo cambia en tu vida, te lo puedo asegurar porque le pasó a Keila, me pasó a mí y le ha pasado a la congregación que Dios nos permite pastorear. Cuando hemos visto gente que ha sido abrazada por la realidad de la gracia, sus vidas cambiaron para siempre, pero no para irse a pecar por ahí. No. La persona que piensa que la gracia le está permitiendo pecar, repito, es que no lo ha entendido. No se ha sentado lo suficiente para aprender lo suficiente o no ha querido escuchar lo que no le convenía escuchar y ha querido escuchar alguna cosa, se ha hecho su película en la cabeza y ha dicho, a mí me han dicho que vamos para adelante. Pero no es así. Porque no solo la gracia no es licencia para pecar, sino que lo maravilloso es que la gracia también tiene la capacidad de enseñarnos. Y lo veremos con la Biblia. La gracia tiene la capacidad de enseñarnos. Entonces dice Romanos capítulo 1, verso 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. El único evangelio. No voy a mezclar las enseñanzas de los domingos y el martes, pero ahí tenéis ya 5 enseñanzas respecto al único evangelio. El evangelio que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Y Pablo sigue hablando y les dice, bueno, tengo ganas de ir a veros para impartiros cosas, para orar por vosotros, estar con vosotros. Llega el verso 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y a partir de aquí, aunque nosotros, si tú tienes quizá una Biblia parecida a la mía, como la Reina Valera 60, hay una pequeña separación entre el verso 17 y el verso 18, es una carta, recordémoslo. Pablo empieza a hablar acerca de la maldad del ser humano, pero obviamente empieza a hablar de una forma dura respecto a la maldad, pero ojo, claro, si solo leyéramos el capítulo 1 diríamos, uy, esto ha sido durísimo. Pero es que esto va a una continuación, por eso me vais a volver a perdonar que insista en esto, pero la importancia del contexto. Porque hay personas que quieren predicar del capítulo 1 y se olvidan de que la carta sigue. Entonces, empiezan a leer del 18 al final del capítulo, que es el verso 32, y se olvidan de todo lo que viene después. Y claro, Pablo dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias. Entonces, ellos empiezan a predicar de esto como si la carta no siguiera, y empiezan a hablar del juicio y de un Dios airado contra los pecadores, porque aquí lo dice, aquellos que, los hombres que han dejado el uso natural de la mujer y se encendieron en su lascivia y le dan con todo. Y utilizan todo esto para atacar a las personas. Y venga, vamos a levantarnos los evangélicos contra todos los LGTBI. Vamos a darle duro a todos los homosexuales, a las lesbianas, vamos a darles con todo, porque leen esto como si la cosa no siguiera. Ahora, el punto es que Pablo está escribiendo todo esto y claro, lo que está haciendo es sobre todo golpear al pueblo gentil, por así decirlo. Y les da con todo al pueblo gentil. Pero yo me imagino a los judíos, como si hubiera algún judío por ahí escondido o algo escuchando, diría, vamos Pablo, dale con todo. Pero luego llega el capítulo 2 y Pablo empieza a hablarles a los judíos. Y empieza a decirles, es que vosotros tampoco os escapáis. Porque vosotros habéis pensado que en hacer esto, en hacer aquello y en hacer lo otro está vuestra justicia. Y no es así. Pero repito, hay personas que predican el capítulo 1 y predican el capítulo 2 como si no existieran los demás capítulos. Pero llega el capítulo 3, y gloria a Dios porque llega el capítulo 3. Y en el capítulo 3 Pablo va a dejar algo muy claro.
Todos, absolutamente todos son pecadores y todos, absolutamente todos están destituidos de la gloria de Dios. Verso 23 del capítulo 3. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Sí, eso está ahí escrito. Pero el mensaje no es ese. El mensaje no es la perdición del ser humano. El mensaje es, verso 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. El mensaje que Pablo está queriendo decir desde que ha empezado la carta, que sí, que ha hablado, porque como cristianos no apoyamos y no estamos de acuerdo con ciertas prácticas que las personas hacen, pero eso no anula el Evangelio de Jesucristo y eso no anula la maravillosa gracia de Dios. Recuerda esto, que es una frase que a mí siempre me ha gustado mucho desde que la leí o la escuché por primera vez. A mí me ha gustado mucho. No juzguemos a las personas que están a nuestro lado porque pecan diferente a nosotros. Porque eso es lo que a veces lamentablemente se hace. Como si nosotros no pecáramos nunca, como si nosotros no hiciéramos nada incorrecto nunca. Juzgamos el pecado de los demás. Y algunos han tomado estos capítulos para darle duro al mundo y condenarlos y mandarles al infierno. Pero el mensaje no es ese, el mensaje es, todos pecaron, sí, pero todos pueden ser justificados gratuitamente por su gracia. Gloria a Dios, porque si eso no estuviera ahí, yo no podría estar aquí hoy, yo no podría estar aquí compartiendo este tiempo contigo, pero su gracia, por su gracia, Dios me ha permitido ser justificado completamente. No lo merecía, yo era un pecador también. Yo estaba viviendo de espaldas totalmente a Dios, muerto en mis delitos y pecados. A lo mejor no practicaba cosas que salen en el capítulo 1, pero yo estaba muerto en mis delitos y pecados. Pero su gracia me permite ser justificado por completo. Por eso si leemos antes dice, pero sabemos que todo, verso 19 del capítulo 3, que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia. Gloria a Dios. Aparte de la ley se ha manifestado la justicia. Y a partir de aquí, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, comienza a enseñarnos acerca de la justicia gratuita de Dios. Y Pablo empieza a dejar bien claro que absolutamente para todos hay justicia gratuita. Hay gracia disponible para todos. Entonces dice el verso 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Otra vez. Verso 27, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, dice Pablo, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y aquí empieza Pablo a dejar bien claro que nunca jamás las obras podrán justificarnos, sino que solamente por medio de la fe en Jesucristo hemos sido justificados. Y entonces empieza a avanzar. Llega al capítulo 4, verso 1, y empieza a hablar acerca de la gracia, de la justificación. Lo puedes ir leyendo, yo no quiero entretenerme o detenerme aquí, pero el verso 7 dice que David vio lo que iba a ocurrir y exclamó, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos.
Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Aquí empieza el asunto a profundizar un poquito más. Porque aquí ya empieza a nombrar a David, pero David viendo algo que iba a ser tremendo, que yo creo que ni él llegó a comprender del todo, pero él pudo ver que en el futuro iban a existir personas a quien Dios no iba a inculparles de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No, en la circuncisión no, sino en la incircuncisión. Entonces tú puedes ver que va contando acerca de Abraham, sigue relatando el verso 16, por tanto es por fe para que sea por gracia, capítulo 5, verso 1, capítulo 5, verso 1, justificados pues por la fe. Estamos casi llegando al 6, casi. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo somos justificados? Por la fe. Y por causa de esa fe y de nuestro Señor Jesucristo tenemos paz para con Dios. Hay paz. Recuerda que el Evangelio de Jesucristo produce paz, libertad y seguridad. Lo estaremos viendo con el favor de Dios el próximo domingo más detalladamente. Entonces, justificados pues por la fe, no por obras. No por obras, jamás. Jamás el comportamiento de una persona podrá justificarle delante de Dios. Nunca. Y ahí es donde empiezan los problemas. Y ahí es donde surgen las dudas y las preguntas. Si mi comportamiento no me justifica. Y claro, cuando hablamos de un perdón eterno, cuando enseñamos, como dice Pablo nombrando a David, el Señor no les inculpa de pecado. Y cuando decimos que todos nuestros pecados han sido perdonados, todos. Los pecados pasados, los pecados presentes, los pecados futuros ya han sido perdonados. No van a ser perdonados en el futuro. No van a ser perdonados algún día. No serán perdonados cuando nos arrepintamos. No serán perdonados cuando pidamos perdón. Ya fueron perdonados en la cruz del Calvario. Y lo que nosotros hacemos por su gracia es recibir ese maravilloso perdón. Y cuando predicamos estas cosas, cuando anunciamos estas cosas, es cuando surgen las preguntas de Romanos 6. Cuando se le enseña a la gente que sus pecados son perdonados, es cuando la gente viene y te toca al hombro y te dice, Kenneth, un momento, Kenneth, no digas esas cosas, no prediques esas cosas porque la gente va a pensar que tiene licencia para pecar y por lo tanto van a salir corriendo a hundirse en el pecado. No. Aquellos que somos hijos y aquellos que cada día por la gracia estamos entendiendo más y más la realidad de quienes somos en Cristo, la realidad de lo que ya fue hecho por nosotros, nunca vamos a querer salir corriendo a buscar pecado. Charles Spurgeon dijo lo siguiente. Charles Spurgeon, un predicador, como sabemos, del siglo XIX. Hubo grandes predicadores en Inglaterra, maravillosos. En el siglo XIX, Charles Spurgeon, entre otros, tenemos a Moody, tenemos en el siglo XX a Martin Lloyd Jones. Pero Charles Spurgeon dijo, las ovejas pueden ensuciarse con el barro, pero solo los cerdos se quedan en él. ¿Qué significa eso? Ningún cristiano nacido de nuevo, ninguna persona en Cristo va a disfrutar pecando. Jamás. No va a encontrar placer en el pecado. Podemos pecar. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Quiere decir que cuando me preocupo estoy pecando. Cuando sé hacer lo bueno y no lo hago, también es contado como pecado. Podemos pecar, pero ningún cristiano. Cuando digo cristiano me refiero a hijo de Dios, hija de Dios, persona que está en Cristo, no va a tener placer en el pecado.
en ningún momento. Su propia conciencia no se lo va a permitir. No estoy hablando de que el Espíritu Santo le va a juzgar. No, estoy hablando de su propia conciencia. Pero estas preguntas surgen, y tranquilos si se nos acaba el tiempo hoy, porque con el favor de Dios seguimos la próxima semana, estas preguntas surgen cuando se predica la realidad de la gracia. Y cuando se anuncia el perdón de pecados, pero es que eso es lo que hay que predicar. Pero es que Hebreos 8, Hebreos 9, Hebreos 10 me dice un solo sacrificio, una sola ofrenda que hizo perfectos para siempre a los santificados. Esos capítulos me dicen que Dios ya no toma en cuenta, Él decide no recordar mis pecados y mis iniquidades. No me acordaré de tus pecados e iniquidades. Hay cosas que tú recuerdas, que tú has hecho, que Dios no las recuerda porque ha decidido no recordarlas. Hay cosas por las que estás permitiendo que Satanás te condene que Dios no las recuerda. Entonces, ¿por qué permites la condenación si Dios no las recuerda? Si Dios ha decidido no recordarlas, el que te está acusando, el que te está condenando no es Dios, porque Él no te va a acusar de algo que no recuerda. Es el diablo. Por eso Pablo, no es lo que vamos a ver hoy, pero por eso Pablo, después de Romanos 6, Romanos 7 de Romanos 6 y Romanos 7, comienza Romanos 8 diciendo ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Ninguna. No hay condenación. ¿Por qué? ¿Por qué no hay condenación? Si no entendemos el perdón de pecados eterno, no puedo entender ese verso. No puedo entenderlo. Pero la realidad es que Dios ha perdonado todos nuestros pecados y ha decidido no recordar ninguno de ellos. La correcta enseñanza y la correcta recepción de la enseñanza de la gracia, lo que debería producir en nosotros es un eterno agradecimiento a Dios. Es una respuesta de amor a Dios al ir entendiendo cada vez más cuánto Dios nos ha amado y cuánto Dios ha hecho por nosotros. Por eso dice este verso, justificados pues por la fe, no por obras. Mi comportamiento jamás me justificará. Pero el entendimiento de mi justificación en Cristo va a acabar afectando a mi comportamiento. Lo decimos una y otra vez y no nos cansaremos de repetirlo. No hacemos para ser, sino que entendiendo lo que somos, así vivimos y así hacemos. Es sencillo. Verso 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Por eso el tema de la gracia solo puede ser por medio de la fe. Por eso la Biblia dice que la ley no es de fe y la vida de gracia es la vida de fe. Porque no vamos a poder aceptar estas cosas si no es por medio de la fe. Porque tú convives contigo mismo 24 horas al día, igual que yo conmigo. Entonces hay cosas que no vamos a abrazar si no es por medio de la fe, porque nos conocemos demasiado bien. Entonces va desarrollando el capítulo 5 y va diciendo, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Cristo no murió por los super justos, no murió por los super profetas o super apóstoles, murió por los impíos. Murió por nosotros cuando éramos débiles. Por eso hablamos de que el evangelio es para perdedores, para los que se reconocen débiles. El propio Jesús dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, pero los enfermos sí. Entonces yo he venido a buscar a esos, a los que saben que necesitan un médico porque están enfermos. Cristo murió por nosotros cuando éramos débiles, por los impíos. No, ¿podemos entender eso? No por los supercristianos, por los impíos.
Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Pero Dios muestra su amor. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hay gente que dice, tienes que cambiar y verás el amor de Dios sobre tu vida. No, 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 no. El amor de Dios se mostró en mi vida cuando yo estaba en el peor momento de mi vida. Esa es la realidad. El amor de Dios vino y se derramó cuando yo era un pecador, no ahora que por su gracia ya llevo más de 30 años de cristiano y por su gracia estamos sirviéndole. No, claro que Dios me sigue amando, gloria a Dios por ello, pero Dios manifestó su amor cuando yo estaba en el peor momento de mi vida. Todos sabemos que hay gente que cuando nos va mal no quiere estar cerca nuestro. Y si por lo que sea comienza a irte bien, van a empezar a salirte amigos por todos lados. ¿Verdad? ¿O no? Sabemos que lamentablemente hay gente así. No quieren saber nada de ti mientras, perdón la expresión, no quieren saber, me lo digo a mí mismo para que nadie se ofenda, no quieren saber nada de mí mientras soy un pobre desgraciado. Pero cuando por lo que sea las cosas empiezan a ir bien, aparecen los amigos. Pero Dios no es así. Dios me vio como un pobre desgraciado que sabía que no podía sacar nada de mí, porque yo no tenía nada que ofrecerle. Y Él decidió morir por mí y darme todo lo que Él tenía para ofrecerme. Gloria sea a Dios. A veces hay personas que están demasiado enfocadas en lo que ellos quieren ofrecerle a Dios, que se olvidan de recibir lo que Dios les ha ofrecido a ellos. Y puedo asegurarte algo, es mucho mejor lo que Dios te ha ofrecido a ti que lo que tú puedas ofrecerle a Él. Así que aprende a recibir y a disfrutar de todo lo que Dios te ha ofrecido, del amor que Dios te ofrece, de la paz que Dios te ofrece, de la gracia que Dios te ofrece, de la seguridad y la confianza que Dios te ofrece. Aprende a recibir de ello. Dios mostró su amor. Porque si siendo enemigos, fíjate, si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y tú puedes seguir leyendo. Y entonces dice el verso 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Sí, pero luego sigue, porque nuevamente hay gente que toma esto para condenar a la gente y decirle cuán pecadores son. Y que están todos perdidos. Y es cierto. Pero el final del mensaje no puede ser cuán pecadores son. El final del mensaje es qué gran Salvador tenemos. Todos aquellos que éramos terribles pecadores, tenemos a nuestra disposición una gran salvación. Qué precioso Salvador tenemos. Y entonces, verso 15, pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Verso 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Porque la gracia es abundante, porque hay abundancia de gracia, siempre. Hay abundante gracia disponible, siempre. Y entonces, verso 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, aquí está el punto. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine
por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Nos ha costado casi una hora llegar aquí. Pero ¿se entiende mejor por qué Pablo hace esta pregunta? Ahora se puede entender mejor, ¿o no? Porque fíjate cómo acaba el capítulo 5. No acaba de cualquier manera el capítulo 5. Pablo dice, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. O sea, cuanto más pecado, más gracia. Algunos piensan que el pecado anula la gracia. Es imposible. Ningún pecado podrá anular la maravillosa gracia de Dios. Ningún pecado anula la gracia. Entonces, cuando leemos todo este contexto, que no nos hemos parado en todo, y llegamos al capítulo 6, porque claro, si tú vas directamente al capítulo 6 y lees, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? La pregunta es, ¿qué se ha dicho antes para que se llegue a esta reflexión? Y es que se ha predicado el Evangelio. Y lo que se ha dicho, lo más cercano que tenemos es, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Por eso, ¿sabes qué? Cuando hay otros que siempre hablan de Dios juzgando naciones, Dios enviando juicio. Yo recuerdo cuando aquí se aprobaban leyes, y obviamente no estoy de acuerdo, pero se aprobaron leyes a favor del aborto, se aprobaron leyes a favor del matrimonio homosexual y otras leyes que quizá no podamos estar de acuerdo. Yo recuerdo que salían los profetas diciendo, Dios va a enviar juicio sobre España por estas leyes, por causa del pecado de España, Dios va a enviar juicio. Y recuerdo que hubo algo que no había pasado aquí casi nunca, que fue un terremoto en Lorca, en Murcia, y ya la gente, esto es el juicio, y ahora también el COVID-19 es el juicio por el pecado. No. Yo no niego que haya pecado en España, o que haya pecado en Europa, o que haya pecado en Sabadell, en la ciudad que Dios nos permite vivir, o en Cataluña. No niego que haya pecado, claro que hay pecado, pero tengo una buena noticia, donde hay pecado, sobreabunda gracia. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Así que yo prefiero decir que sobre esta ciudad está sobreabundando la gracia de Dios, que sobre esta nación sobreabunda la gracia de Dios. Es cierto que hay pecado, pero qué bueno que Dios nos ha colocado para predicar el Evangelio de manera que sobreabunde la gracia, que veamos la gracia sobreabundando. Así que deja de hablar mal de Argentina, deja de hablar mal de Colombia, deja de hablar mal de Chile, deja de hablar mal de Perú, de Estados Unidos, de México, deja de decir que Dios está enviando juicio y empieza a decir, es cierto que hay pecado en esta nación, pero gloria a Dios, porque donde hay pecado o donde abunda pecado, sobreabundará la gracia. Gloria a Dios. En tu nación, querido, querida, va a sobreabundar la gracia. Prediquemos el Evangelio. Prediquemos el Evangelio de Jesucristo. Prediquemos el Evangelio de la gracia y veamos esa gracia sobreabundando en nuestras ciudades, sobreabundando en nuestros países, enfermos siendo sanados, personas siendo alcanzadas por esta maravillosa gracia. Personas que están sufriendo y que son alcanzadas por este glorioso Evangelio de Jesucristo. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, y entonces aparece la pregunta. El Espíritu Santo inspira al apóstol Pablo, porque el Espíritu Santo se lo vio venir, porque él vive la eternidad. Y él se vio venir que alguien estaba pensando, entonces, ¿puedo pecar todo lo que quiera? Porque si donde abunda el pecado sobreabunda la gracia, significa que por mucho que yo peque, siempre habrá gracia disponible. Y aunque esa parte es cierta, es un error pensar de esa manera. Pero, ojo, es cierto que por mucho que pequemos, la gracia siempre será disponible, siempre estará disponible. Pero también es cierto que la gracia no me da licencia para pecar, sino que me enseña. ¿Me enseña a qué? Lo iremos viendo más adelante, pero me enseña a vivir como lo que soy. Me enseña a caminar como lo que soy en Cristo.
La Biblia me dice que soy la justicia de Dios en Él, que he sido hecho la justicia de Dios en Él. La Biblia me enseña que soy una nueva criatura. La Biblia me enseña que todo lo viejo pasó y todo ha sido hecho nuevo. La Biblia me enseña que ahora yo soy totalmente justo, totalmente perfecto y estoy totalmente completo en Cristo. Bueno, la gracia me enseña a vivir como lo que soy. Nunca, jamás, la gracia me da una licencia para pecar. Y recuerdo esto y eso no me olvido porque obviamente es alguien a quien amamos, pero que también a veces, y él lo dice, él usa ciertas expresiones para captar la atención de la gente. Y recordamos al ministro Rubén Maraví, que él usó esta frase para captar la atención de la gente. Y es, entonces, ¿puedo pecar todo lo que quiero? Y él dijo, sí. ¿Puedo pecar todo lo que quiero? Sí. Y eso me dejó, uy, ¿qué está diciendo este hombre? ¿Puedo pecar todo lo que quiero? Sí. El asunto es que ahora en Cristo ya no quiero pecar. Esa es la realidad. Y eso es lo que necesito entender. Nunca la gracia me va a dar licencia para pecar. La gracia me va a enseñar a vivir la realidad de quién soy en Cristo. La realidad de esta nueva criatura. La gracia me enseña a servir. La gracia me enseña a orar. La gracia me enseña a congregarme, a ser pastoreado. La gracia me enseña a estudiar la palabra. La gracia me enseña a ser generoso, a servir a los demás, a mostrar generosidad. La gracia me enseña a amar a mi esposa. La gracia me enseña a amar y a educar a mis hijos. La gracia nunca me va a enseñar a adulterar. La gracia nunca me va a enseñar a emborracharme. La gracia nunca me va a enseñar a robar. La gracia me enseña a vivir justa y piadosamente, dice Tito. Y lo veremos con el favor de Dios la semana que viene, en este tiempo de aprendiendo juntos. Pero la gracia no me enseña y no me impulsa a pecar. Me enseña a caminar como lo que yo ya soy, porque repito, usted ya lo es. Escuche, usted ya es santo, usted ya es justo y usted ya es perfecto en Cristo. Justa, santa y perfecta en Cristo. Usted ya lo es. No tiene que tratar de serlo. No, usted ya lo es. Y ahora tenemos que aprender a caminar como lo que ya somos. Pastor Eduardo, la gracia me enseña a amar a mi suegra. Estamos demandando un nivel de gracia bastante alto ya, ¿eh? Ojo, yo creo que la gracia es ilimitada, pero este es un nivel de gracia. Ojo, un saludo a todas las suegras que acaban de desconectarse. Dios es bueno. También es bueno reírse un poco de vez en cuando, ¿eh? Esta es la maravillosa gracia. Esta es la gracia extrema. Soy un apasionado de esto, lo digo sinceramente, porque la gracia me ha enamorado, me fascina cada día más y no podemos ni queremos dejar de predicar esta verdad. Tenemos un compromiso, el compromiso de caminar y enseñar bajo la luz que Dios nos está dando. Ese compromiso es predicar este evangelio de Jesucristo sin mezcla, sin adulterio, evangelio de Jesucristo, el evangelio de la gracia. Ese es nuestro compromiso. ¿Por qué me apasiono predicando esto? Porque la gracia me cambió todo. La gracia me dio vuelta. Y porque cuanto más crezco en el conocimiento de esta gracia,
más me conmuevo por dentro. Y ojo, que una de las cosas que veremos es que la gracia no es una emoción. Pero cuando entendemos gracia es normal que nos emocionemos. Y que seamos agradecidos a nuestro buen Dios por esta tremenda, extrema, exagerada, sobreabundante gracia disponible para todos y cada uno de nosotros. Amado, amada, sigue disfrutando en este día de esta sobreabundante gracia. Hay sobreabundante gracia para tu vida. No sé lo que has hecho o lo que has dejado de hacer, pero sí te puedo asegurar algo. La gracia sigue disponible y hay sobreabundante gracia. Gloria sea a Dios. Muy bien, acabamos aquí nuestro tiempo de aprendiendo juntos, un tiempo que yo estoy disfrutando personalmente mucho, 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 y espero que vosotros también lo estéis disfrutando. Gracias, muchísimas gracias a todos los que os habéis conectado en este tiempo, a todos los que nos habéis acompañado de diferentes lugares. Sé que está Perú, Chile, Colombia, Estados Unidos, México, Argentina, y a veces no quiero nombrar porque me dejo Cumaná, Venezuela o Venezuela en general. También en Honduras nos ven, en Ecuador, obviamente en Cataluña, obviamente en España. No sé si hay algún país de Europa, eso sí que no lo sé. Pero de fuera de Europa sí. De Europa no sé si hay otros países. Pero bueno, de verdad muchísimas, muchísimas gracias por estar ahí. Os amamos muchísimo, muchísimo. Si queréis, el jueves a las 7 de la tarde seguiremos con la serie de enseñanzas Dios ya lo sabía. Dios ya lo sabía. Jueves 7 de la tarde. Y luego, ya lo iremos anunciando, pero el domingo a las 6 de la tarde, 6:15, perdón, la retransmisión será 6:15, nos volvemos a encontrar para el único evangelio, que os aseguro que lo que vamos a seguir viendo en esa serie va a ayudaros muchísimo. Así que os animo a que podáis acompañarnos. Y encima el domingo tendremos doble sesión, porque a la noche aquí, serán las 4 de la tarde en Perú, pero estaremos también predicando en la congregación que hemos sido invitados. Así que ya lo iremos anunciando mucho mejor, pero nuestro amado pastor Antonio Manuel Samillán, vamos a estar ahí compartiendo juntos. Será a las 11 de la noche aquí en España, pero serán las 4 de la tarde en Perú y luego los diferentes horarios tienen que consultarlos también. De verdad, muchísimas gracias. Les amamos mucho, mucho, muchísimo. Les mando un fuerte abrazo y cuídense. Si quieren, compartan el vídeo, por favor, si creen que va a ser de beneficio para otras personas. Y nos vemos el jueves. Cualquier duda o cualquier pregunta, podéis escribirme. Intentaremos resolverlas. Gracias a todos.